tesoro en vaso de barro. Qué hermoso eso, hermano. Si alguien estima que eso es una palabra poderosa de Dios, a quien no lo merecíamos, a quien no hemos ganado nada, a quien éramos el oprobio, o que para nuestra familia tal vez, a los que no habían nacido en un hogar cristiano, no valían nada, no tenían una mayor proyección, hermano, como dice nuestro pastor, nos podemos dar con una piedra, una roca en el pecho, porque hemos sido llamados por gracia. Amén. Y de eso quiero hablar hoy día, respecto a que Dios eligió un pueblo llamado Israel, ¿no es cierto? Un pueblo de fe, como dice la Escritura, un pueblo llamado Israel. Él lo escogió, Él lo eligió. Y si Él lo eligió, tenía un gran propósito con Él, que este pueblo fuese librado o fuese sanado espiritualmente, sanado también de sus dolencias, de sus enfermedades, y también librado de todos sus enemigos. Entonces este pueblo, llamado Israel, pasó muchas dificultades, pero las dificultades mayormente las pasó por dos cosas, o podríamos decir varias, pero una de las cosas que Israel sufrió fue por desobediencia, ¿sí? ¿Puede decir alguien amén? Que Israel desobedeció, cambiaba al Señor su Dios por dioses hechos por mano de hombre, por cosas hechas por metales, adoraba muchas veces a cosas que Dios le había dicho que no adorasen, ¿no es cierto? La desobediencia, ¿no es cierto? Era un pueblo, por ahí dice contumaz, un pueblo que quería hacer, su razón era que quería hacer su voluntad, ¿no es cierto? Aún sabiendo de que Dios con mano poderosa, con mano extendida, como dice la Escritura, lo sacó de un pueblo que no era su pueblo. Se habían acostumbrado a vivir en un lugar donde no les faltaba nada, donde ellos tenían todo a su haber, pero Dios quería algo superior para ellos, ¿no es cierto? Por eso que, leyendo la Escritura, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, leyendo, porque cada uno de nosotros debe leer la Escritura, debe escudriñar la Escritura, para poder entender de que Dios siempre a través de su palabra, inspirada por el Espíritu Santo, nos quiere decir algo, ¿no es cierto? Entonces, a mí me llama mucho la atención, todos los hombres de Dios que están aquí en este libro, todos ellos marcaron un antes y un después, ¿no es cierto? Y nos dejaron grandes legados de fe, sobre todo de fe, ¿ya? Eso es lo que alienta nuestra vida. Entonces, Pablo para mí es uno de estos hombres que, después de ser un perseguidor de la iglesia, él fue un hombre lleno del Espíritu, el cual Dios tuvo un propósito con él. Entonces en el capítulo 28, yo estuve leyendo, Pablo es un hombre que sufre por su pueblo Israel. En Romanos, por ahí capítulo 8, él dice que él sufre y que su esperanza es que Israel sea salvo, ¿no es cierto? Entonces él va a los judíos, ¿no es cierto? Pero también él se preocupa de los romanos o de otras nacionalidades. Pero mayormente era su pueblo el que le llamaba la atención de que él debía predicar el Evangelio, ¿ya? Entonces, en este capítulo 28, estuve leyendo algo ahí, donde los judíos dice que tenían ellos una reunión, porque Pablo los había convocado a reunirse para que él explicara de qué se trataba la salvación o lo que él pensaba de lo que él profesaba. Incluso por ahí le dijeron, esta es una secta, los propios judíos, ¿no es cierto? Entonces, Pablo, él quería persuadirlos. En uno de estos versos dice que él, persuadiéndole acerca de Jesús, en el verso 23 del capítulo 28, ¿no es cierto? Dice, y habiéndole señalado un día, se juntaron, vinieron a él, muchos a la posada, muchos judíos, muchos principales estaban junto a él. Y querían indagar, querían averiguar o inquirir acerca de esta fe que Pablo tenía, ¿no es cierto? Del cristianismo, de por qué él predicaba la salvación, ¿no es cierto?
Entonces, estos hombres se reúnen con Pablo y él les persuadía, dice, del reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde o hasta la noche, ¿ya? Y también acerca de Jesús. ¿Quién era Jesús para él? Entonces, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? ¿Quién es el propiciatorio? ¿Quién es el mejor pacto? ¿Quién es lo mejor, como dice Hebreo en esta carta del autor desconocido que es Hebreo? Y algunos asentían, verso 24 del capítulo 28, algunos creían, quería decir esto. Algunos decían, sí, Pablo, tú tienes razón. Nosotros creemos a lo que tú dices, ¿no es cierto? Otros no creían. Cada vez que usted y yo podamos persuadir a una persona, está la prerrogativa de esa persona y de Dios, sobre todo, de que crea o no crea al Evangelio, de que crea o no crea a la palabra de salvación que Cristo ha puesto en usted y en mí. ¿Dice amén? ¿No es cierto? Y el verso 25 dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, entre ellos y Pablo, mire, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, sencillamente, muchachos, no hay acuerdo, yo bien hablo el Espíritu Santo, dice Pablo, porque nada de lo que se habla a través de la Escritura no es del Espíritu Santo, perdón, es del Espíritu Santo. No puede ser que sea alguien que no habla a través del Espíritu Santo. Entonces Pablo, inspirado, les dijo, bien dijo el Espíritu Santo, por medio del profeta Isaías, a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. El profeta ya lo había dicho. Esto se cumplió en esa parte. Él recordó este pasaje de Isaías, Pablo, y se los, podríamos decir, se los enrostró. Ellos no podían desconocer lo que la Escritura decía en el Antiguo Testamento, porque ellos se basaban en la ley, los judíos, y esperando el advenimiento de un Salvador. Entonces, sus oídos, sus ojos estaban velados, ¿ya? Pero porque Dios lo permitió. Y aquí hay algo grande, hermano, que nosotros debemos entender. Mire lo que dice Pablo. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación. Esta salvación. ¿De quién era la salvación? De Dios. No era cualquier cosa que Pablo les estaba compartiendo. No era cualquier cosa lo que los judíos estaban rechazando. Recuerde que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso que él se dio una vuelta en 180 grados, podríamos decir, y se fue a los gentiles. ¿Estaba bien Pablo al hacer esto? Era rechazado Pablo tal como nuestro Señor Jesucristo, por sus propios pares, por sus connacionales, judíos. Sepan ustedes que a los gentiles, a esos que no tenían derecho a salvación, a esos que no tenían merecido ser salvos, aquellos que no habían sido formados por Dios, Pablo se va a los gentiles. Podríamos decir que él se cansó de persistir en entregar el mensaje el cual Cristo le había entregado para compartir con su propio pueblo. Por eso que él siempre sentía una entrañable tristeza de no poder hacer algo más por su pueblo. La salvación para él, o la experiencia salvífica que él tuvo, fue demasiado grande, que él vivió de prueba en prueba por amor a esta salvación. Y podríamos decir que la salvación no puede venir si no tiene un Salvador.
En el griego dice un soter. Alguien que salva, alguien que libera, alguien que rescata, alguien que trae a un lugar espacioso. Eso quiere decir la salvación, vivir en un lugar espacioso. Nosotros sin salvación vivíamos lejos de esta ciudadanía, vivíamos tal vez en un lugar muy apretado, lleno de cosas que nos llamaban la atención tal vez, pero de cosas que nosotros no podíamos sobrellevar. El pecado sobre todo. Recuerde que la salvación es una palabra inclusiva en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Con mayor razón en el Antiguo Testamento. Si no aparece la palabra salvación, estaríamos de más nosotros acá. Porque la salvación, por ahí dice que esto no es de vosotros. Así lo dice en Efesios. Por eso que yo titulé esta predicación solamente gracia. En el latín es solo gratia, gratia, así se escribe. O solo gratia. La gracia de Dios que viene a través de Cristo nos trae libertad. La liberación en la cual nosotros poseemos, no podemos vivir en libertinaje. ¿No es cierto? Y mire lo que dice acá. Esta palabra o esta salvación es de Dios, porque no puede venir de otro lugar sino de Dios, hermano. No es una salvación institucional, no es una salvación gubernamental, no es una salvación humana. Por ahí dice, no es por mérito, no es por obra. Entonces esta salvación tiene que ser divina, es un rescate divino, el cual nosotros podemos recibirlo. ¿Y qué tiene que hacer usted para recibirlo? ¿O qué hicimos para recibirlo? Porque aquí hay hombres y mujeres salvos. ¿Sí? ¿Amén? Somos salvos por la gracia de Cristo, por el sacrificio eterno de Jesucristo. Entonces, y dice, y ellos oirán. Esto para mí es tremendo, hermano. Es cautivador, es motivador. Debe ser algo para cada hijo de Dios que es salvo, debe ser algo permanentemente en nosotros que nos anime a seguir perseverando en esta fe. En esta fe, como dice la Escritura, como dice Pedro, que ha vencido al mundo, ha vencido al sistema, ha vencido cosas externas que tal vez quieren introducirse en nuestra vida, que quieren tal vez opacar nuestra fe o derrotar nuestra vida, ¿no es cierto? O desanimarnos para dejar de llevar la cruz, ¿no es cierto? Por eso que Pablo a mí me llama mucho la atención, este hombre que luchaba, y dice aquí que está encadenado, él dice en un verso, aquí dice, aquí dice, verso 20 dice, así que por esta causa, la salvación, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Era un hombre que vivía permanentemente en dificultades. Nosotros realmente a veces sufrimos. Sufrimos con esperanza. Tenemos dificultades, porque así es esta vida, hermano. Mientras estemos en este lugar, mientras permanezcamos en esta vida, tendremos lucha. Tendremos dificultades, porque así lo dijo el Señor, hermano. Entonces, nada puede sorprendernos. Nada puede a nosotros desanimarnos. Si bien es cierto, hay momentos que uno dice, pucha, ¿qué pasó aquí? Estoy en esta. Pero hermano, confiar, dice Cristo. Confiar, yo he vencido. Dice. ¿Ah? Entonces el Señor nos anima, hermano, a que tengamos nosotros nuestra mirada, como dice Hebreo, puesta en Jesús. Recuerde que Él sufrió con gozo. La cruz era algo que iba a morir, horrendo. Allí clavó nuestro pecado. Allí fuimos transformados. Él pagó la pena que sobre usted y sobre mí cayó, ¿no es cierto? O que nosotros debíamos pagar. Por eso, la salvación tiene 3 tiempos. ¿Ya? La salvación tiene un tiempo pasado. Dice, en el pasado fuimos liberados de la pena.
salvación. Cuando Cristo fue a la cruz y murió por nuestros pecados, y en ese acto una justificación. ¿Ha sido justificado? ¿Ha sido usted alguien que ahora es justo? ¿Sí? Entonces, y el presente de esta salvación es porque en este momento, a través del proceso de esta santificación, estamos siendo liberados del poder del pecado. Eso es lo que trae la salvación, ¿no es cierto? Y el tiempo futuro, dice, es que en el porvenir, nuestra salvación llegará en el momento en que seremos liberados, no tan solo de esa pena, sino del poder del pecado, ¿ya? Y de la presencia de este pecado, ¿ya? Y eso será entonces durante una etapa de glorificación que tiene que ver con nuestra entrada al reino de los cielos. ¿Cuántos están esperando ese día? ¿Cuántos están esperando este proceso de salvación, hermano? No importa que en este día usted esté pasando por dificultad. Proyéctese en el día futuro de su salvación. Si bien es cierto, somos salvos, estamos pasando por un proceso de santificación, pero vendrá el día de glorificación. ¿Sí? Miren, un cambio radical que realmente alguien no lo puede esperar. Miren, ¿se acuerdan ustedes de Zaqueo? Capítulo 19 de Lucas, verso 9. Este hombre era un publicano, alguien que cobraba impuestos, alguien que tenía una actitud, ¿cómo llamarlo? Cobraba algo que no le correspondía y se hacía rico, ¿ya? Tenía una actitud reprobada por sus pares, ¿no es cierto? Entonces, miren, este hombre, Zaqueo, voy a ir avanzando por el tiempo. Verso 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación. O sea, era algo físico que se veía. Cristo mismo hablaba de él. Cristo mismo iba a su casa. Le dijo, hoy es necesario. ¿A cuántos de nosotros Cristo nos apareció diciéndole a través de alguien, Él es la salvación? Yo te hablo de Cristo porque Cristo es la salvación. Cristo cambió mi vida, Cristo transformó mi ser. Hoy ya no digo las cosas que decía antes. Hoy no hago lo que antes hacía. Ahora yo cumplo con lo que debo cumplir. Este hombre fue transformado por Cristo. Él estaba sentado en un lugar y se paró. Señor, dijo, si yo he defraudado a alguien en 4 veces según la ley, lo devuelvo. Porque cuando alguien es cambiado, alguien es salvado, tiene que cambiar sí o sí. Tiene que ser nueva criatura. Por eso que esto debe entenderse espiritualmente. Nicodemo vino de noche, un hombre que sabía, un hombre que entendía la escritura, un hombre que dominaba la ley. Le dijo, maestro o rabí, nadie, escuche bien, nadie puede hacer las cosas que tú haces, Jesús. Aleluya. Si no está Dios con él, si no está la salvación de Jesús, nadie podríamos hacer las cosas que Dios hace a través de nosotros. Este hombre Zaqueo corrió, él quería conocer, había oído la fama de Jesús. La salvación ha venido hoy a tu casa. ¿Cuántos de nosotros no teníamos salvación? Aleluya. Yo nací en un hogar cristiano, pero ¿saben qué? Yo no tenía salvación. El hecho de nacer en un hogar cristiano no me hace cristiano. El hecho que me hace ser cristiano, hijo de Dios, es recibirle a Él. Es correr como Zaqueo, presuroso y decir, Jesús, yo te anhelo, yo te necesito porque tú eres mi salvación. Porque tú eres mi Señor. Aleluya. Este Zaqueo corrió y se puesto en pie, dijo al Señor, aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y le dijo algo tan hermoso. Lo reconoció como su amo. Como Cristo
transformó en tan poco momento a este ser? Zaqueo, un hombre ladrón, un hombre corrupto. Si todos los seres humanos corrieran a este Salvador, habría otro mundo. Pero lamentablemente, ese mundo por venir no es ahora, acá, en esta tierra, hermano. Zaqueo fue transformado y la salvación, hoy ha venido la salvación a esta casa. No tan solo fue él salvo, sino su esposa y su familia. No la nombra, pero especulemos un poco, digamos que era un hombre casado que tenía familia. Y quizás cuántos más. ¿No le ha sucedido a usted que usted ha creído su esposo, ha creído sus hijos, ha creído sus hermanos, sus cuñados, y ha traído una gran bendición que ha sido transformada su casa? La salvación transforma. Nadie puede quedar igual a como era. Hay un antes y un después. La salvación transforma. ¿Sí? Qué hermoso eso. Miren lo que dice aquí. La salvación en la palabra griega se habla de sotería. Es la liberación, la preservación, la sanidad, la prosperidad, la felicidad, el rescate, el bienestar general. ¿Se da cuenta? Especialmente esta palabra es para designar el bienestar espiritual. Lo más importante en un ser humano, que esté alineado con Dios en su salvación. ¿Ya? Es lo más importante. Por eso también hay una palabra que habla en Isaías 43, verso 11. Isaías 43, verso 11. Es muy breve eso. Habla de que solamente la salvación viene de Dios. Isaías 43, verso 11. Mire lo que dice. Yo. Él se hacía nombrar el yo. El yo soy, el poderoso. No hay otro, solo yo. Dice, yo, coma, yo Jehová, otra coma, y fuera de mí. Hermano, si hemos buscado auxilio, si hemos buscado socorro, téngalo por seguro de que hemos cometido un error, pero téngalo por seguro que Dios nos ha entendido. ¿Sí? Dice, solo yo, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Aleluya. Si esto es tremendo, yo puedo darle un aplauso. Sí, gracias, Señor. ¿Se da cuenta? Y fuera de mí no hay quien salve. Se lo estaba diciendo el profeta al pueblo judío. Una y otra vez Dios buscaba los medios para que los hombres, su pueblo, su nación escogida, pudiera agachar su cabeza y honrar a Dios. Es algo, hermano, que debemos tener como pueblo de Dios, pero muy claro respecto de dónde viene nuestra salvación. El salmista lo decía, ¿a dónde iré? ¿Alzaré mis ojos a los montes? Porque tan alto de allá vendrá mi socorro. ¿De dónde vendrá? Y recapacita. El socorro, mi socorro, dice. Mi ayuda. ¿Ustedes han visto por ahí esos teléfonos que están en la ruta SOS? Tómelo. Ese es mi socorro. Mándele un SOS al Señor. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y este socorro es poderoso. Este socorro no me da una alternativa. Este socorro es seguro.
Este socorro a mí me va a levantar. No importa que me hayan bajado el sueldo, no importa que me hayan hecho esto, no importa que hayan dicho esto otro de mí. Este socorro es seguro, es el ancla de mi fe. Aleluya. Dele otro aplauso, hermano. Si está prendido, dele otro aplauso. Oh Dios, gracias, Padre. Aleluya. Qué hermosa esta palabra, hermano. Mientras cantábamos ahí decía: nada me separará de tu amor, Cristo, Cristo. Eso tocaba mi espíritu, tocaba mi corazón. ¿Y sabes de qué lloré? De sentirme indigno de ocupar este lugar y de poder ser salvo. Por eso ese sermón, el Señor me decía: es así, es solamente gracia, es solamente misericordia, hermano. En un diálogo entre Moisés y Dios, entre Dios y Moisés, Él le dice: Moisés, como yo le digo a mi hermano Moisés, Mollita, mi hermano menor, le diría Mollita, esto es no es del que quiere ni del que corre. Es mi misericordia, es mi gracia, es mi clemencia. Se lo dijo a Moisés para que él se lo dijera al pueblo, ¿no es cierto? Es por gracia. Por eso que en Efesios, capítulo 2, verso 5, y entre paréntesis yo puse el 8, porque dice lo mismo. Mire, para comenzar, mire, voy a leer el capítulo, sus primeros versículos. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Le ha dado vida? Es vida eterna, es vida espiritual. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Sí, Señor, yo estaba muerto en delitos y en pecado, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Se da cuenta? En otro tiempo todos estábamos allá en Egipto, por llamarlo así. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Mire, salió Saturnino ahí. Este hombre es indeseable. Él nos tenía, hermano. ¿Se da cuenta, hermano? Ríete nomás. ¿Alguna maldad está ahí haciendo? Este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso yo le hablaba de este pueblo Israel que era desobediente. En mi casa hay puros obedientes, hasta los perritos son obedientes. Más humildes que yo, los perritos. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo hablándole a los efesios. Aún estando, verso 5, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo, hermano. Por gracia, entre paréntesis dice, soy salvo. La gracia es el carisma de Dios, es la bondad de Dios, inalterable, insondable, que no se puede, nosotros no podemos, nuestro pensamiento limitado, averiguar por qué. Si alguien tiene una respuesta a eso, bienvenida. Pero por mi parte yo le diría al Señor, Señor, ¿qué viste en mí? ¿Qué viste en nosotros? Que enviaste salvación. Y le dijiste a Pablo, yo me voy a dar la media vuelta y me voy a ir a predicarle a Daniel, le voy a predicar a todos de Quilicura, a los gentiles, pero esa palabra no significa amable, hermano, así que no se preocupe. Si usted dice, ay, usted es gentil, no, eran las etnias. La palabra hebrea, etnias, o a las naciones. Por eso que hoy tenemos salvación.
pero todo es un propósito eterno de Dios. Por eso que yo digo, mi caballo de batalla es porque de tal manera amó Dios al mundo, de una manera solo que nace del corazón de Dios, una manera que transforma, una manera que no se equivoca. Somos nosotros los que nos equivocamos, ¿no es cierto? Entonces, para que todo aquel, dice, que en Él crea, en su Hijo, tenga vida eterna. ¿Ya? Entonces, y justamente con Él, verso 6, nos resucitó. Nosotros allá afuera nos creíamos vivos, como el testimonio de un señor que gastaba todo su dinero en alcohol y tenía a sus hijos durmiendo en el suelo, pero él era vivo o vivaracho. Pero los hijos del cantinero tenían colchones de algodón en esos años y dormían en catre de bronce. Pero los hijos de aquel que gastaba su dinero, que era vivo, dormían en el suelo. Los del mundo éramos vivos, pero estábamos más muertos que Saturnino. ¿Sí? Por eso dice, y justamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿No le causa alegría, hermano? Si bien es cierto, me puedo sentar en el sillón, pero mi corazón está sentado allá arriba. Mi corazón está allá con Él, donde no entra carne ni sangre, donde no hay pecado, donde se alaba al Señor día y noche, ¿sí? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Solo la gracia. Verso 8, porque por gracia, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea, esto es con fe. Si usted no tiene fe, es imposible agradar a Dios. Y esto no de vosotros, sino pues es don de Dios. Por eso que Isaías decía que no hay otro quien salve, porque viene de Dios, ¿sí? En la salvación está involucrada toda la Trinidad. La salvación es un proceso complejo que involucra la conversión de mi estado de no creyente a creyente. Esto es posible cuando deposito mi confianza, por eso que habla por medio de la fe, en el Señor Jesucristo, como mi Señor y Salvador. Él murió en mi lugar como sustitución. Y esto hizo posible la reconciliación entre Dios y el hombre que estaban enemistados. Cristo, solo Cristo opacó la ira de Dios. Bendito Dios. Y Él en la cruz fue la propiciación. De esta manera, Cristo hizo posible y real nuestra redención, que implica ser comprado por un precio. Recuerdo un hermano en la iglesia donde asistía, decía que la salvación era tan cara, que usted no podía pagarla. Para él decía que era gratis. Pero yo dije, no, hermano, la salvación costó un precio mayor que la sangre de Jesucristo. Y que solo a través de ese acto expiatorio yo tengo entrada al reino de los cielos. ¿Sí? Por eso, todo esto lleva un proceso de regeneración de mi espíritu. Por eso que Nicodemo le dijo al Señor, ¿cómo puedo entrar yo nuevamente al vientre de mi madre y nacer? Él no entendía que era un proceso espiritual. No entendía de que siendo viejo no podía volver a entrar en el vientre de su madre y nacer. Entonces, si este es un proceso del Espíritu que hace posible, porque mis pecados fueron imputados, cargados a la cuenta de Cristo, porque Él pagó el precio, ¿sí?
Y esto hace posible que entonces Dios nos adopta como hijos suyos y nos hace parte de su familia, hasta el punto en que nosotros podemos decir: Abba, Padre. Abba, Padre. Puedo decir que soy hijo del Señor, redimido por su sangre. Gracias, Señor. Entonces, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino, o pues es don de Dios. Es la gracia, hermano, de Cristo. Es la gracia de Dios que hoy podemos decir somos salvos. ¿Por qué yo dije este sermón o este mensaje ha calado en mi corazón? ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces vemos tan relajada la iglesia. Muchas veces vemos que nuestra salvación es algo que no nos importa mucho, que no la compartimos, que no estamos dispuestos, hermano, a pagar un precio. Solamente en venir al culto está bien, todo está bien, pero nuestra salvación, hermano, debe ser algo que nosotros debemos recordar día a día, momento a momento. ¿Por qué? Porque está más próxima nuestra redención de lo que nosotros hemos creído. ¿Sí? Puede cerrar sus ojos, hermano. Puede alabar al Señor en esta tarde. Puede decir: Señor, gracias, porque esta salvación no la merecía. Es por tu gracia. Es solamente la gracia tuya, Señor, la que me ha guardado. Es solamente la gracia la que me tiene en pie. Es solamente la gracia a la cual yo no tenía derecho. Puede decirle al Señor en su corazón. Puede decirle al Señor que usted está agradecido. Sí, Señor, gracias. Esta salvación, Señor, tan grande, que solamente viene de ti. Tal como el salmista, Señor, que acudía a ti en un socorro. Señor, tal vez había confiado en el sistema. Tal vez hemos confiado, Señor, nosotros en cosas humanas. Pero hemos olvidado que la salvación no es algo que se merece, no es algo que se gana, no es algo que nosotros debemos buscar fuera de ti, sino que es solo en tu gracia y en tu misericordia. Señor, gracias en este día. Gracias, Señor, porque tú has hecho misericordia en nuestras vidas. Señor, podemos decir que somos salvos por tu gracia, salvos por amor, salvos por el sacrificio eterno que tú hiciste en esa cruz. Tú ya no estás colgado, Señor, en ese madero. Tú estás en nuestro corazón. Tú estás en nuestra vida. Y por eso te damos gracias, Señor, porque no podemos pagar. No tenemos con qué pagar. Solo con amarte, solo con servirte, solo con hablar de ti, solo con vivir una vida de obediencia, solo con vivir una vida, Señor, en la cual tú te agrades de nosotros, en la cual hallemos gracia, en la cual nosotros podamos ser un testimonio real, un testimonio genuino de hombres rescatados, de mujeres rescatadas por esta salvación tan grande. Aleluya, gracias. Si alguien puede orar ahí y decir: Señor, yo no era merecedor. ¿Qué viste en mí, Señor? ¿Qué viste en mí? Si hoy hay alguien que aún no tiene esa convicción, si hoy hay alguien que está dudando, si hay alguien que realmente dice: yo aún no soy salvo, aún no he nacido de nuevo, quiero invitar a que pueda pasar. Esperando tal vez que a lo mejor no haya nadie, pero si llegase a ver a alguien, llegase a ver uno que aún no ha recibido ese testimonio de ser salvo, de haber abrazado esta salvación, de sentirse inmerecedor, pero a la vez beneficiado
por esta salvación tan grande. Yo le invito en el nombre del Señor. Yo le invito a que pueda postrarse. Yo le invito a que pase. Señor, si es así, habrá fiesta en el cielo. Señor, tú puedes tocar corazones. Tú conoces la vida. Si hay alguien que no tiene el testimonio, aún hay tiempo, aún hay unos minutos. Yo no soy el que voy a interceder por usted. Es Cristo. Es Cristo que está sentado a la diestra de Dios el Padre. No tenga vergüenza. Aquí nadie va a enrostrar, nadie va a encarar, nadie va a decir tú no lo has hecho. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro ser. Yo sé que hay gente aquí. El Espíritu me da testimonio que hay gente. Hay personas que aún no han recibido a Cristo. Tal como lo decía Pablo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Yo invito, por última vez, si hay alguien. Yo sé que sí, pero si no quiere pasar, no importa. El Señor conoce todas las cosas. Es el llamado que se hace siempre a la mejor empresa, esa que no va a defraudar a nadie, porque el gerente general es el Señor Jesucristo. Él no le va a robar nada a usted. Al contrario, le va a dar felicidad. Va a transformar su vida, su lamento en gozo. Va a transformar su vida en una vida real, en una vida de comunión con Dios. Puede adorar al Señor. Si quieres puede poner de pie, hermano. Gracias. Puede levantar su brazo y adorar. Dele gracias al Señor por esta salvación. No la merezco. Yo no la merezco. Pero sí sé que la pena la pagó Él allí en esa cruz. El castigo que sobre mí caía, lo cargó Él. En un momento Él le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Si te abandoné, tal vez voy a especular por el pecado que llevas ahí, por ese pecado que estás pagando. No es tu culpa, Señor. No es tu culpa, hijo mío. Pero yo sé que tú la estás cargando para llevar hombres a la gloria, hijos a la gloria, aquellos que le recibieron, aquellos que no fueron engendrados por voluntad de hombre, ni de varón, ni de carne, ni de sangre, sino del Altísimo Dios. Señor, gracias. Puede levantar su brazo. Gracias, Señor. Muchas gracias por esta salvación tan grande que solo tu gracia pudo hacerla posible. Solo tu gracia nos ha rescatado, algo en lo cual, Señor mío, nadie podrá gloriarse, porque no es nuestra, es tuya, Señor. Viene de ti, Señor, de tu pensamiento, de tu anhelo, de tu deseo de restaurar al hombre, de restaurar la humanidad. Por eso enviaste a tu Hijo. Hijo, ve tú, rescata a esta humanidad. Por eso hombres y mujeres a través de todo el mundo, hoy domingo, mañana lunes, el día que sea, levantan sus manos, hacen oración, claman, gimen, dan gracias por esta vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Dale gracias por esta salvación. Solamente gracia, solamente favor, solamente misericordia, solamente bondad de Dios rendida a nuestras vidas. Aleluya.
No sé cuántos pueden dar gracias a Dios. Aleluya. Gracias por esta salvación tan grande, Señor. No nos cansaremos de dar gracias. No nos cansaremos pues de hacer bien, dice tu palabra, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Señor, infunde aliento a esta iglesia. Infúndenos aliento, Señor, en esta tarde, para que sigamos marchando con la bandera del Evangelio. Hombres redimidos, mujeres redimidas, hijos de Dios que no se avergüenzan del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aleluya. Aleluya. Oh Dios, esta salvación tan grande, yo no lo puedo entender. Merecedor de alabanza es aquel que vino a salvarme, que dejó su trono de gloria para rescatar lo que se había perdido. Gracias, Señor. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti, me elegiste
pido perdón. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Levanta tu voz. De ti me enamoro, Señor. Dentro de tu corazón yo encuentro mi Lugar en ti. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Por tu gracia somos Gracias, reconciliados contigo, Gracias, reconciliados con el Padre. Aleluya. Gracias. Gracias. El único Espíritu Santo. El único que pudo pagar. El único que tenía la capacidad de pagar. El único que tenía todo el recurso para pagar por nuestra salvación. Jesucristo el Señor. Por eso podemos decir, somos deudores de tu gracia. Deudores de tu gracia. ¿Con qué pagaré? ¿Con qué pagaremos este rescate tan maravilloso? Señor, que nuestra mente humana tan pequeña, a veces insignificante, nuestras excusas que son a veces burdas, como que tú no hiciste el sacrificio, y parece que simplemente hacer un acto que me lleve un poquito más allá de mi fuerza es un tremendo sacrificio, Dios. Nada es comparable con tu gracia. Motívanos, Señor, a través de este amor que no merecemos, estar juntos permanentemente en tu casa. Venir. No importa lo que demás digan o piensen de ti. Lo importante es que yo soy tu hijo, tu hija por esa gracia. Y voy a estar donde tú estás. Voy a estar donde tú estás. Señor, que nada me impida, ni aun mi propio cuerpo, que se cansa, que se fatiga. Pero espero en ti, Señor, las fuerzas para seguir estando contigo. Padre, bendice a tu pueblo de regreso a casa. Y ninguno, Señor, pueda mirar en poco lo que tú hiciste, sino que es demasiado grande para poder hacer algo que se parezca a lo que tú hiciste. Señor, solamente abre mis labios para contar la grandeza de tu nombre. Hazme, Señor, motivador de otros para que vengan a ver tu gracia y tu gran misericordia. A ti, solo a ti, Cristo, sea la gloria, la honra y la alabanza. Oh Dios, gracias, Jesús. Bendigo a tu pueblo de regreso a casa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un lindo aplauso al Señor. Bendecido eres. Bendecido eres. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias. Gracias, Dios. A ti te damos la gloria. Así es. Aleluya. Amor inalterable es tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh, qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. No creas que hacemos mucho para el Señor. Creo que siempre estamos en deuda, ¿no? Es poco lo que hacemos. Así que mientras más puedas hacer, mejor te vas a sentir. Una de las cosas, ¿cuántos quieren ser bendecidos? El Cristo, es el comienzo de toda bendición. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Saluda a tu hermano, a tu hermana. Dios te bendiga. Tengas una linda tarde, un resto de día. Y si estás de vacaciones, disfrútala, descansa. No te pongas a estudiar, descansa.